Tauro ya le queda más fácil, digamos que de Aries tiene el arsenal de Neptuno y Quirón, y bueno, Aries era otra cosa, pero Tauro ya le queda más manejable, ya como que es una zona donde se anula un poquito lo de la 12 que es inconsciente, y ya pide más detalle de futuro. Yo creo que Tauro necesita mirar mucho con estos Saturnos 5 meses de cara al futuro, cómo lo estoy haciendo y cómo puedo mejorar e incorporar cosas nuevas a futuro. La casa 11 llega a pedirle, mira y observa, analiza si lo que estamos haciendo hoy o lo que has venido haciendo estos meses son funcionables y sostenibles como te ves en el futuro. Casa 11 más allá, en los temas también de grupos, en los temas que puedas llegar a tener algo diferente. Sobre todo si la pretensión es que esto tenga un sentido, por ejemplo, de valor, porque Tauro casi siempre se va a conectar mucho con los valores, con el papel moneda, y Saturno de una manera está preparando todo eso que va a hacer en sentido de 2 años y medio cuando llegue Saturno en Tauro. Entonces, como que se necesita hacer ajustes típicos de la casa 11 de la independencia, de mirar esto de futuro, si alcanzamos a llegar, o será que en estos 2 años y medio este barco se hunde con Saturno en Aries, y cuando Saturno llegue a Tauro no lo vamos a ver y no vamos a saber qué hacer. Es muy normal, y como ya Urano limpió, como que limpió la casa, como que ya Urano hizo una barrida y ya trabaja más de la casa 2, siento mucho que Saturno está mirando es qué estás haciendo hoy para poder tener algo a futuro. La casa 11 es muy exigente hacia los planes, muchísimo más allá de lo que pueda estar haciendo. Y finalmente de allá viene, ¿no? Allá ha estado los últimos 2 años Saturno en la casa 11, ha venido dando pautas de, digamos que esto tampoco es muy nuevo para Tauro, sino es más bien como dar los últimos toques, como las últimas revisiones de qué no está siendo tan funcional. Sí, para mí lo que muestra es el aterrizaje de los sueños, el aterrizaje de la planeación y la previsión estratégica que puede llegar a tener a futuro. Con Piscis en la 11, normalmente la previsión es muy crear en la nube, ¿sabes? Y Saturno ha venido diciendo como aterriza, mira la realidad, mira los límites, mira tus capacidades. ¿Por qué te empeñas en planes que sabes de entrada que no tienes ni la menor posibilidad para realizarlos? ¿Será que es una forma de infantilizarte para encontrar el padre o la madre que puedan llegar a redimir esos sueños y seguir tú siendo un niño? Entonces un Saturno en 11 lo que está diciendo es planea, pero planea cosas que tú puedas ejecutar con tus capacidades, ¿sí? ¿De qué sirve estar soñando en grande y mirando en grande cuando en realidad lo único que haces es infantilizarte? Más bien, soñemos en cosas que con nuestros recursos podemos construir, ¿sí? Entonces esto es como, este Saturno está diciendo, revisa esos sueños, revisa esa previsión, mira la viabilidad y hazte responsable de eso. Es decir, manos a la obra, ¿sí? Porque o si no, como bien dice Javier, en 2 años y medio, cuando Saturno entre en tu signo, te vas a sentir entonces no hice nada. ¿Sí? Eh, y viene La crudo después. desolación. Mm. Sí, 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 la desolación total. Además que 2 años y medio Saturno en Tauro es como la caja registradora. Llega a poner cheques, no llega a dar ni a quitar, sino en justas proporciones. Es ese que dice, no, yo no vengo ni a darle de más ni a darle de menos, sino que has venido haciendo y ahí ajustamos cuentas en todo sentido, ¿no? A Saturno le encanta cobrar mucho con el cuerpo. Salud, lo que nosotros comúnmente llamamos la posibilidad de movimiento, de hacer.